Último minuto. Hay información de último minuto que nos llega desde Buenos Aires. Ha fallecido el expresidente de la República Argentina, Carlos Saúl Menem. El expresidente de 90 años estaba internado hace ya varias semanas en un centro asistencial con muchas dificultades y además con múltiples enfermedades. Actualmente era senador de ese país y fue un hombre muy cercano durante todo su gobierno, que duró 10 años con nuestro país. Fue reconocido además por su personalidad muy extravagante, un hombre que más allá de ser presidente de la Argentina fue famoso a nivel mundial por su personalidad y por cómo logró llevar a Argentina al desarrollo después de un periodo largo de sucesivas dictaduras militares y un pequeño periodo de transición con Raúl Alfonsín. Vamos de inmediato con Andrea Aguilar, que tiene más información sobre este deceso que se ha producido. Ha fallecido Carlos Saúl Menem a los 90 años, Andrea. Así es, Davor, es una noticia que se confirma ya en varios medios argentinos, distintos diarios del país vecino como La Nación, como Clarín, están confirmando en estos momentos la noticia. Aseguran que a los 90 años murió justamente Carlos Saúl Menem. Él estaba internado en el Sanatorio Los Arcos por una infección urinaria que se le había complicado. Recordemos que en los últimos meses su salud se había deteriorado mucho en plena cuarentena. De hecho, a mediados de junio había tenido que ingresar de urgencia al Instituto Argentino de Diagnóstico y de Tratamiento. Ahí le habían atendido una neumonía severa y debilidad muscular. En ese periodo también se había sometido a tratamientos con una serie de medicamentos a los que había respondido favorablemente. Además, le habían hecho ya 2 test de coronavirus que habían dado negativo y en ese momento había recibido el alta, pero después de unas 48 horas tuvo que ser hospitalizado nuevamente. Tenía también, recordemos, problemas de diabetes que había atacado el corazón y los riñones, una serie de complicaciones de la salud que se está obviamente confirmando. Escuchemos justamente cómo se está transmitiendo en estos momentos en el canal TN el fallecimiento de Carlos Menem. Saúl Menem, 2 veces presidente de la Argentina y actual senador nacional, después de una internación que lo había llevado a estar 2 semanas en el Sanatorio Los Arcos. Tenía 90 años y un cuadro de neumonía bilateral. Confirmación que acaba de llegar con una salud que estaba bastante delicada. El expresidente, 2 veces expresidente de la Argentina, murió, había nacido el 2 de julio de 1930. Fue durante 10 años presidente de la República Argentina en un momento en el cual en un ratito vamos a empezar a analizar y hablar de lo que fue el paso de Carlos Menem a la Argentina, la llegada de la política neoliberal y la desembocadura en una crisis económica de una de las tantas que ha marcado a la Argentina. Bueno, estamos justamente desde TN analizando y viendo el legado también, Davor, de lo que significó Carlos Menem para Argentina. Algunos detalles que se siguen conociendo a través de medios de comunicación, y es que el fallecimiento es confirmado por su propio entorno familiar. Aseguran que estaba internado en grave estado de salud, que de hecho había sido inducido al coma después de la infección urinaria que hemos visto que se había complicado también en los últimos días, que también había tenido algún problema cardiológico de base. Son algunos de los detalles, Davor, que se van conociendo sobre el fallecimiento del expresidente Carlos Menem a los 90 años de edad. Justamente una información que se da en los últimos minutos, que empieza a ser confirmada por todos los medios argentinos. Y también, bueno, recordemos que él se encontraba internado en el Sanatorio de Los Arcos, que es en el barrio porteño de Palermo, por esta infección urinaria que se había complicado. Durante este año, Menem ya había tenido otras internaciones. De hecho, estuvo en una ocasión en el Instituto de Diagnóstico y de Tratamiento por una neumonía bilateral. Había sido también hospitalizado por un cuadro de baja saturación de sangre. El primero en dar la información fue uno de los periodistas argentinos de A24, Facundo Pastor, quien fue el que comunicó el fallecimiento a través de su cuenta de Twitter, y posteriormente a esto, Davor, se empezó a dar la confirmación en varios medios argentinos que ya se habían comunicado con el entorno, con familiares del expresidente de 90 años, que confirmaron el deceso. Claro, un hombre muy cercano a nuestro país. Andrea fue uno de los mandatarios que estuvo presente. De hecho, se recuerda mucho cuando Chile comenzó su senda a la democracia el 11 de marzo
de 1990. Él llegó en aquella oportunidad un día antes, se reunió con el general Augusto Pinochet y luego se quedó a la asunción del mando de Patricio Aylwin. Fue muy cercano a nuestro país en el gobierno de Patricio Aylwin y también cultivó amistad también con el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle durante su sexenio entre 1994 y el año 2000. Carlos Menem además estuvo casado con Cecilia Boloco, con nuestra Miss Universo del año 1987 y tienen un hijo que es Máximo. Ellos precisamente habían viajado hace algunas semanas a Buenos Aires a despedirse de Carlos Saúl Menem, ya que permanentemente su hija Zulemita indicaba el estado de salud de su padre, que no era bueno, no era alentador, y por eso es que Cecilia Boloco decidió viajar hace algunas semanas para que su hijo pudiera despedirse de su padre, que fue un emblema de Argentina. No solamente estamos hablando acá de un personaje que fue presidente de la República Argentina durante 10 años, sino que fue un personaje de América Latina, el hombre de patillas grandes que todos conocieron a fines de los años 80 y que fácilmente ganó la primera elección presidencial a fines de los años 80 y que luego fue reelecto sin problemas a mediados de los años 90. Recordemos también que Carlos Menem sufrió la pérdida de su hijo durante la presidencia en un accidente que todavía no ha sido del todo aclarado. Murió a bordo de un helicóptero. No se sabe bien cuáles fueron las circunstancias que ocurrieron porque siempre estuvo lleno de humo. Quedaron muchas incertezas respecto a lo que había pasado con Carlitos Jr. ahí en la República Argentina. El presente de Carlos Menem no era bueno. Argentina, que alguna vez lo ovacionó, lo quiso, lo amó en las calles de Buenos Aires y en las provincias, no estaba contento con Carlos Menem. En el último tiempo, recordemos a comienzo de este siglo, él intentó ser nuevamente presidente de la República en varias oportunidades, pero no le fue bien, no tuvo el voto de los argentinos. Muchos lo criticaron de tener una apertura económica demasiado abierta al mundo de Argentina, en contra de las políticas que muchos propugnaban, políticas más sociales, de mayor estatismo, de proteger la industria argentina. Sin embargo, Carlos Menem, en su mandato de 10 años, intentó abrir la Argentina y por eso se hizo conocido en el mundo. Además de ser presidente de la República Argentina, fue un corredor de autos, fue un seductor para muchas personas, para los votantes, pero también era seductor con las mujeres, un tipo simpático, bueno para la talla, cantante, poeta. Era un argentino clásico que se hizo conocido en el mundo más allá de su forma de gobernar la República Argentina durante 10 años. Estuvo muchas veces en nuestro país, la última, si no recuerdo, el año pasado o el antepasado, visitando a su propio hijo que había tenido un problema de salud. Llegó con Zulemita, ustedes se acordarán, es una de las imágenes que revisamos ahí en la última conferencia de prensa que dio acá en Chile. Pero lo cierto es que en Argentina hasta el último día fue senador de su partido, de su zona, de La Rioja, conocida internacionalmente gracias a lo que fue Carlos Menem. Un hombre además de un apellido muy particular porque se lee y se escribe igual de adelante para atrás y de atrás para adelante. Carlos Saúl Menem, un argentino como no hay otro, un hombre criticado en el último tiempo en su propio país, pero que fue un personaje relevante sobre todo en la política de ese país luego de sucesivos regímenes militares que hubo en Argentina. Luego vino un periodo de transición con Raúl Alfonsín y fue Carlos Menem el hombre que tomó la posta el año 89 y tuvo que conducir a la Argentina hacia el orden, priorizó la apertura económica además, y hoy día los argentinos, muchos de ellos lo lloran, lo estamos viendo ya, Andrea, en los diferentes portales, en el diario La Nación, también en los canales de televisión. Justamente, Dauri, empiezan también a hacerle homenajes, perfiles de ese hombre que tú mencionas, con múltiples facetas, una faceta obviamente como seductor, una vida escandalosa en el nivel de relaciones amorosas, pero también el presidente con mayor poder de la democracia recuperada en Argentina. También estuvo frente a ese gobierno durante 10 años, 5 meses y 2 días, en esa década que para los argentinos lleva su nombre, que es la década menemista, a la que le dio justamente vuelta a la política del vecino país, habilitó el tema de la improvisación, la audacia, la desfachatez. Parte entonces de algunos de los datos que hay en los perfiles que empiezan a publicar en esta hora diarios como Clarín. Aseguran ellos también que el menemismo no fue solamente la década del gobierno que de este hombre que muere hoy a los 90 años, sino los años en los que gran parte de la sociedad argentina empezó a aceptar, a tolerar y a celebrar las andanzas de este presidente que muere hoy a los 90 años. Aseguran también que no habría existido el menemismo sin el apoyo
apoyo de la sociedad que lo votó como ganador en 3 ocasiones, deslumbrada obviamente primero por el optimismo desaforado que él proyectaba en todos esos discursos, también por la apariencia de la estabilidad económica para el vecino país tan golpeado por distintas crisis. También aseguran ellos que era un vendedor de ilusiones, que apostaba a la renovación peronista y que proclamaba también la democratización, que derrotó en el 1989 al líder de aquella renovación, Antonio Cafiero. Datos entonces, Davor, que se van conociendo a través de los medios de comunicación del vecino país, de esta muerte que, como confirmamos, se registró en las últimas horas, que también tuvo una importante relación con el presidente argentino, con Alberto Fernández. El actual presidente, de hecho, fue el titular de la Superintendencia de Seguros entre 1989 y 1995, una amistad fuerte entre el actual mandatario de Argentina y el expresidente riojano, que de hecho en el gobierno le mandó a esculpir para su cumpleaños número 90. El mandato de Carlos Menem heredó también funcionarios de segunda línea que integraban de hecho el gabinete de Raúl Alfonsín, uno de ellos, por supuesto, Alberto Fernández, que había tenido ya este lugar en la Subdirección de Asuntos Jurídicos. Recordemos además que entre 1989 y 1995 él ocupó este cargo y se había mantenido bien estrecha esta relación, tanto entre el expresidente hoy fallecido Carlos Menem y Alberto Fernández. Se habían intercambiado en las últimas meses elogios mutuos, incluso habían sido fotografiados en algún momento en un saludo durante la ceremonia de apertura de las sesiones ordinarias que ocurría casi justamente hace un año, durante estas sesiones de marzo del 2020. Fernández, recordemos, también estuvo acompañado de Zulemita Menem y él la trataba también con mucho cariño. Parte entonces de las reacciones que se dan en estos momentos en Argentina, de la tristeza también por la muerte de este expresidente, que no solamente, como tú lo mencionabas, Davor, era un hombre de múltiples facetas, era el hombre también de la farándula, el hombre cercano a Charly García, a los Rolling Stones, también a Madonna, a Maradona, que había tenido también una vida muy centrada en los espectáculos, en el tema de las revistas rosas. Había sido uno de los personajes más emblemáticos también por ese matrimonio, esos 2 matrimonios tan publicitados con Zulema y también con la Miss Universo chilena Cecilia Boloco. Una vida, dicen algunos medios argentinos, escandalosa, en donde era amante de la pizza con champán, en donde se daba obviamente sus gustos, muy en el terreno de el tema de los escándalos también, pero ante todo un hombre con una gran visión para la política, un hombre con una gran visión también para los negocios, y sobre todo, bueno, algunas de los homenajes que se le hacen en estos momentos, ese hombre que mantuvo en Argentina todo el tema de la democracia, o que empezó a impulsar esa apertura social en el vecino país. Repasemos también, Davor, otros datos que tú tengas. Claro.